Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Comenzamos. Hola a todos, gente buena. Soy Camilo Egaña. Un saludo cordial para todos. Gracias por los mensajes que estamos recibiendo, sobre todo los mensajes que envía la gente de Cuba. Por cierto, una señora dice, ¿cómo has cambiado, Camilo? Señora, que el tiempo no pasa gratuitamente. Usted seguramente también ha cambiado. Mírese en un espejo, por Dios. Bueno, entremos en materia, que aquí están las claves del día. Nuevas sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Cuba. Los sancionados ahora son el Ministerio del Turismo, las milicias de tropas territoriales. Yo pensé que ya eso no existía, ¿eh? Las empresas que se dedican a la importación y a la exportación de combustible y también las terroríficas brigadas de respuesta rápida. Entre tanto, el gobierno cubano vuelve a ganar tiempo. Marco Rubio vuelve a hablar de Cuba, vuelve a prometer una nueva relación bilateral, una nueva relación entre los dos países y pide reformas reales antes de que sea demasiado tarde. Señor secretario de Estado, me pregunto, antes que sea demasiado tarde, ¿para qué? ¿Realmente es cierto que solo falta la decisión del presidente Trump? ¿Tendrán claro en Washington que el tiempo de espera se acaba porque el país llamado Cuba se acaba? ¿Lo tendrán claro? Marco Rubio habla y el gobierno cubano gana tiempo con sus piruetas. Las nuevas piruetas son estas. Va a eliminar los límites de hectáreas para la entrega de tierras. Permitirá que las tierras sean heredadas y que los cubanos que viven en el extranjero puedan heredar tierras. Ahora el gobierno dice, quien quiera tierra, quien quiera trabajar tierra, ahí la tiene. Y yo me pregunto, oye, ¿y qué pasó con la reforma agraria? De eso no se habla, ¿eh? Bien, gracias. El gobierno intenta apaciguar a la gente. De corre-corre, el gobierno cubano está enviando pipas de agua a los barrios donde hace más de un mes no llega el agua potable, donde la gente tiene que pagar por debajo de la mesa 40,000 o 50,000 pesos cubanos para que el pipero les lleve agua potable. De corre-corre, el gobierno ha montado un parquecito de diversiones en Marianao. Y la gente, eso sí, la gente protesta. En La Lisa, en La Habana, la gente se manifestó frente a la sede del Partido Comunista de Cuba y hubo carro jaula, para variar. Y en Artemisa, manifestaciones tras 4 días sin electricidad. Marco Rubio pide cambios antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? El historiador cubano Juan Antonio Blanco publica precisamente hoy en diariodecuba.com un artículo en el que dice las consecuencias de no hacer nada podrían ser muy peligrosas para Cuba y para Estados Unidos. Primero, porque va a erosionar la credibilidad política de los Estados Unidos. Luego el régimen se va a radicalizar aún más y es posible un éxodo migratorio masivo y descontrolado de Cuba para la Florida. El historiador Juan Antonio Blanco dice en diariodecuba.com, y le voy a citar: Washington se encuentra ante una coyuntura en que la decisión de actuar o no actuar en Cuba redefinirá por décadas el equilibrio del hemisferio. Yo repregunto, si me lo permiten, ¿tendrán claro en Washington que el tiempo de espera se acaba porque el país se acaba, porque Cuba se acaba? Marco Rubio pide cambios antes que sea demasiado tarde, pero demasiado tarde ¿para qué? Solo Marco Rubio lo sabe, pero también lo saben los cubanos de aquí y los cubanos de allá, los que están a favor y los que están en contra. Todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué falta si todo el mundo lo sabe? Vamos con las noticias, ¿eh? Pero antes, los titulares. Trump cambia de objetivo. Ya no va solo contra los jefes. Ahora golpea a toda la estructura que sostiene al régimen cubano. Alivio para miles de cubanos. UCIS comienza a acelerar los permisos de trabajo y las residencias tras meses de espera e incertidumbre. Díaz-Canel juega a la guerra mientras Cuba se hunde. El régimen exhibe maniobras militares en medio de apagones, hambre y desesperación. Ni para enterrar a los muertos hay combustible. En Holguín, una mujer fue llevada al cementerio en una yunta de bueyes por el colapso de los servicios del régimen. Además, Miguel Cosío con Juan Antonio Blanco. ¿Está funcionando la estrategia de Trump? Analizamos el cerco financiero y energético que busca dejar sin oxígeno al régimen cubano. Félix Guillermo con Dan Garza. ¿Qué cambia tras la muerte del senador Lindsey Graham? El legado de uno de los mayores aliados de Trump y de los defensores más firmes de Israel y Ucrania. Información confiable y al momento.
aquí en América Noticias. Debo recordar que la política de Estados Unidos hacia Cuba se basa en la ley. Hay requerimientos de lo que tenemos que hacer sobre nuestra política hacia Cuba, desde la ley Helms-Burton. Esa es la política oficial de Estados Unidos. Está establecida por la ley y tenemos que ceñirnos a esos parámetros. La presión de Estados Unidos sobre el régimen cubano acaba de subir otro nivel. La administración de Donald Trump anunció una nueva ronda de sanciones que golpea directamente a 10 entidades consideradas piezas clave del aparato político, económico y represivo de La Habana. La ofensiva no apunta únicamente al dinero, también alcanza a organizaciones señaladas durante años por perseguir, intimidar y reprimir a opositores y manifestantes, entre ellas las Brigadas de Respuesta Rápida, las milicias de tropas territoriales y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, grupos vinculados a los actos de repudio y a la violenta respuesta contra las protestas del 11 de julio de 2021. Pero el golpe también llega al corazón financiero del régimen. Estados Unidos sancionó al Ministerio de Turismo, a empresas del comercio exterior, del transporte marítimo y del sector energético, además de Antex, una compañía vinculada al conglomerado militar Gaesa, que controla buena parte de la economía cubana. Las sanciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos hacer negocios con estas entidades. Además, bancos y compañías extranjeras que mantengan relaciones con ellas también podrían quedar expuestos a sanciones. Con esta decisión, Washington deja claro que la presión ya no se concentra únicamente en altos funcionarios. Ahora también golpea a las estructuras que, según Estados Unidos, financian, sostienen y protegen al régimen cubano. La Casa Blanca asegura que habrá más medidas en las próximas semanas. El mensaje es claro: el cerco económico y político sobre La Habana sigue estrechándose, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Después de meses de frustración, largas esperas y muy pocas respuestas, miles de inmigrantes comienzan a recibir una noticia que podría marcar un antes y un después en sus procesos migratorios. Nuevos datos muestran que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos está acelerando el procesamiento de permisos de trabajo y solicitudes de residencia permanente. La noticia es especialmente importante para la comunidad cubana, una de las más afectadas por la acumulación de expedientes durante los últimos años. De acuerdo con estadísticas recopiladas por la plataforma Inmigrate, en los primeros días de julio aumentó de forma sostenida el número de aprobaciones de permisos de trabajo, con jornadas que registraron más de 40 decisiones favorables e incluso un día con 57 casos aprobados dentro de la muestra analizada. La mejoría también comienza a reflejarse en los trámites de residencia permanente. Muchos de los expedientes aprobados corresponden a personas que presentaron sus solicitudes entre febrero y abril de 2024 y que llevaban meses prácticamente sin avances. Aunque los especialistas aclaran que las cifras corresponden a una muestra estadística, consideran que la tendencia refleja un cambio positivo en el ritmo de trabajo de la agencia. Además de beneficiar a miles de cubanos, este incremento también favorece a venezolanos, colombianos y otros inmigrantes que esperan una respuesta para regularizar su situación en Estados Unidos. Los expertos recomiendan mantener expectativas realistas, porque todavía existe un importante volumen de expedientes acumulados y muchos casos seguirán tardando varios meses. Sin embargo, el panorama comienza a cambiar y eso ya representa un alivio para miles de familias. Para quienes han esperado durante meses la autorización para trabajar o el documento que les permita convertirse en residentes permanentes, cada aprobación representa mucho más que un trámite. Significa estabilidad, tranquilidad y la posibilidad de seguir construyendo un futuro en Estados Unidos, informó Enrique López para América Noticias. Estamos dispuestos a dar la vida por la revolución y a luchar hasta la última gota de sangre para defender nuestros derechos, nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestras conquistas. Miguel Díaz-Canel volvió a aparecer rodeado de militares revisando supuestos planes de defensa en el municipio Cerro, en La Habana. Pero más que la imagen de un comandante al mando, lo que dejó fue la impresión de un gobernante desesperado que ya no sabe qué hacer con un país que se le desmorona. Mientras los cubanos hacen colas para conseguir comida, sobreviven entre apagones y buscan cómo escapar de la isla, el mandatario dedica su tiempo a inspeccionar maniobras militares y a posar frente a mapas y uniformes. El mensaje parece claro:
Cuando no hay respuestas para la economía, queda el espectáculo de la guerra. La contradicción es cada vez más evidente. Un día habla de reformas, al siguiente endurece el discurso. Un día promete cambios, al otro moviliza a los militares. Nadie parece tener una estrategia clara. Ni siquiera su propio equipo transmite confianza. Son los mismos generales de siempre, desgastados por décadas de poder, al frente de unas fuerzas armadas golpeadas por la falta de recursos, combustible y equipos modernos. Porque una cosa es hacer ejercicios sobre el papel y otra muy distinta tener capacidad real para sostener una operación militar. Con una economía en ruinas y escasez de combustible, muchos cubanos se preguntan con qué moverían esos equipos si llegara una emergencia de verdad. Y hay otra realidad imposible de ocultar. Las familias no piden maniobras militares, piden electricidad, medicinas, alimentos y oportunidades. Los hospitales se deterioran, las escuelas pierden maestros y la economía continúa paralizada. Ningún desfile militar ni ninguna inspección de rutina puede esconder ese fracaso. Y mientras Díaz-Canel inspecciona mapas de guerra, la batalla que sigue perdiendo todos los días es la más importante, la de recuperar la confianza de los cubanos, una guerra que por ahora parece tener completamente perdida. Soy Leticia Grau, para América Noticias. Una vecina fallecida en Cayo Cedro, comunidad rural del municipio de Cacocum, en la provincia de Holguín, fue llevada al cementerio en una yunta de bueyes el pasado sábado, porque los servicios fúnebres no contaban con combustible para operar un vehículo. La falta de combustible en Cuba está afectando los servicios fúnebres, dificultando el traslado de cadáveres y complicando aún más el proceso de despedida de los familiares. Una denuncia reciente en la prensa oficialista ha causado indignación por exponer la crisis generalizada que interfiere con la vida y la muerte de los cubanos. Todo se debe a la escasez de gasolina para los vehículos funerarios. La situación se agravó cuando el personal de la funeraria explicó que, aunque contaban con tarjetas para abastecerse de combustible, la falta de electricidad en la ciudad impedía el funcionamiento de las estaciones de gasolina. El problema no solo afecta a los servicios funerarios. La escasez de combustible impacta a otros sectores sensibles como las ambulancias y el transporte de pacientes que requieren tratamientos urgentes, como la diálisis. La falta de previsión y soluciones estructurales agrava el día a día de los ciudadanos en momentos de alta vulnerabilidad. La prensa oficialista indica que los problemas podrían mitigarse con medidas de organización y planificación. Desde las páginas de Girón proponen descentralizar la autorización del uso de los grupos electrógenos, evitando que un solo funcionario tenga el poder de decidir sobre su activación. Otra alternativa sería designar una estación de servicio exclusiva para atender casos de emergencia, incluyendo traslados fúnebres y servicios médicos. Sin embargo, ninguna de las soluciones acaba con el problema de raíz. Es el sistema comunista que debe ser exterminado para que Cuba tenga un futuro de luz para los vivos y también para ofrecer dignidad a los muertos. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Al régimen cubano se le descascara la pintura, vamos a ponerlo de esa manera. Se le ha caído internacionalmente esa gran mentira, esa gran farsa, ese montaje que durante años han tenido de que en Cuba no hay presos de conciencia, no hay presos políticos. Voy a explicarles el por qué es que digo esto. Es que el encargado de desnudar esa farsa fue, sin quererlo, el nietísimo El Cangrejo, el nieto de Raúl Castro. El régimen durante años ha desmentido en foros internacionales la existencia de los presos políticos. Pues bueno, ahora sale El Cangrejo, el interlocutor dinástico ahora del régimen, elegido por Raúl Castro, y ha hecho una declaración torpe, totalmente torpe, que echa por tierra ese discurso de que no hay presos políticos en Cuba. Y le voy a explicar el porqué. El Cangrejo ha dicho que el régimen estaría dispuesto a liberar a personas consideradas presos políticos. Esa declaración acepta, ¿no?, implícitamente la existencia de presos políticos en Cuba cuando sale El Cangrejo a decir esto, y si admite una liberación como parte de una negociación política, admite también, ¿no?, que su encarcelamiento es de naturaleza política. Como decía, están desesperados por negociar, por buscar justificaciones internacionales a su régimen abusivo, represivo, de años, de décadas, que ellos mismos desnudan, desmontan ahora sus mentiras injustificables e injustificadas.
Fidel Castro en su momento, si vamos atrás, recordarán, admitió también de cierta forma la existencia de esos presos políticos cubanos. Vamos al año 1978, cuando aquella negociación con Carter, en que él les ponía la etiqueta de contrarrevolucionarios. Pero en aquel momento, durante aquellas negociaciones con el expresidente Carter, repito, en 1978 liberó a miles de presos de conciencia que salieron al exilio. Y regresando a la declaración del Cangrejo, en lo que le dijo a NBC, a Meet the Press, en la palestra internacional, dice que se liberarían presos políticos en las condiciones adecuadas. Y ahí surge la pregunta, ¿presos políticos en las condiciones adecuadas? ¿Qué son condiciones adecuadas? Que se les garantice un alivio a las sanciones, al cerco petrolero, que se les asegure que no va a haber una intervención militar, que puedan perpetuarse en el poder y poder salvar de esa manera ese modelo socialista fallido, que es el responsable precisamente de esta actual crisis. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Al régimen cubano se le descascara la pintura, vamos a ponerlo de esa manera. Se le ha caído internacionalmente esa gran mentira, esa gran farsa, ese montaje que durante años han tenido de que en Cuba no hay presos de conciencia, no hay presos políticos. Voy a explicarles el por qué es que digo esto. Es que el encargado de desnudar esa farsa fue, sin quererlo, el nietísimo El Cangrejo, el nieto de Raúl Castro. El régimen durante años ha desmentido en foros internacionales la existencia de los presos políticos. Pues bueno, ahora sale El Cangrejo, el interlocutor dinástico ahora del régimen, elegido por Raúl Castro, y ha hecho una declaración torpe, totalmente torpe, que echa por tierra ese discurso de que no hay presos políticos en Cuba. Y le voy a explicar el porqué. El Cangrejo ha dicho que el régimen estaría dispuesto a liberar a personas consideradas presos políticos. Esa declaración acepta, ¿no?, implícitamente la existencia de presos políticos en Cuba cuando sale El Cangrejo a decir esto, y si admite una liberación como parte de una negociación política, admite también, ¿no?, que su encarcelamiento es de naturaleza política. Como decía, están desesperados por negociar, por buscar justificaciones internacionales a su régimen abusivo, represivo, de años, de décadas, que ellos mismos desnudan, desmontan ahora sus mentiras injustificables e injustificadas. Fidel Castro en su momento, si vamos atrás, recordarán, admitió también de cierta forma la existencia de esos presos políticos cubanos. Vamos al año 1978, cuando aquella negociación con Carter, en que él les ponía la etiqueta de contrarrevolucionarios. Pero en aquel momento, durante aquellas negociaciones con el expresidente Carter, repito, en 1978 liberó a miles de presos de conciencia que salieron al exilio. Y regresando a la declaración del Cangrejo, en lo que le dijo a NBC, a Meet the Press, en la palestra internacional, dice que se liberarían presos políticos en las condiciones adecuadas. Y ahí surge la pregunta, ¿presos políticos en las condiciones adecuadas? ¿Qué son condiciones adecuadas? Que se les garantice un alivio a las sanciones, al cerco petrolero, que se les asegure que no va a haber una intervención militar, que puedan perpetuarse en el poder y poder salvar de esa manera ese modelo socialista fallido, que es el responsable precisamente de esta actual crisis. Cinco años después del histórico estallido social del 11 de julio, Cuba llega a este aniversario muy distinta, pero no mejor. Mientras millones de cubanos sobreviven entre la incertidumbre y las carencias, Washington endurece nuevamente el tono contra La Habana. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aprovechó la fecha para lanzar una de sus advertencias más contundentes desde que asumió el cargo. Afirmó que el régimen cubano debe comprometerse con reformas reales antes de que sea demasiado tarde y denunció que, 5 años después del 11 de julio, cientos de cubanos continúan encarcelados simplemente por haber reclamado libertad, oportunidades y derechos fundamentales. Rubio aseguró que el presidente Donald Trump y su administración mantienen el compromiso de apoyar al pueblo cubano,
insistió en la liberación inmediata de todos los presos políticos y sostuvo que el deterioro económico de la isla es consecuencia de décadas de represión, corrupción y mala administración. También acusó al régimen de negarse sistemáticamente a cualquier reforma significativa mientras concentra el poder, controla los recursos del país y fortalece alianzas que, según Washington, representan un riesgo para la seguridad de Estados Unidos. Su economía necesita cambiar y su economía no puede cambiar a menos que cambie el sistema de gobierno. ¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes? 5 años después de las protestas que marcaron un antes y un después en la historia reciente de Cuba, el enfrentamiento entre Washington y La Habana entra en una nueva etapa, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. La guerra vuelve a escalar en Medio Oriente. Irán lanzó una ofensiva contra bases militares de Estados Unidos en Bahrein, Kuwait y Jordania, como respuesta a una nueva oleada de bombardeos estadounidenses contra decenas de objetivos militares iraníes. La región vive una de sus jornadas más tensas de los últimos meses. Según el Comando Central de Estados Unidos, las fuerzas norteamericanas atacaron radares, sistemas de defensa aérea, bases militares y plataformas de lanzamiento de drones. Incluso utilizaron por primera vez drones de ataque aéreo y marítimo en una misma operación. La respuesta iraní no tardó. La Guardia Revolucionaria anunció que su operación de represalia continúa y prometió nuevos ataques contra posiciones estadounidenses. Las alarmas antiaéreas se activaron en Bahrein, Kuwait y Jordania. Los 3 países confirmaron que interceptaron amenazas aéreas mientras reforzaban la protección de sus instalaciones militares. Al mismo tiempo, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, amenazaron con ampliar el conflicto y acusaron a Arabia Saudita de romper la tregua que se mantenía desde hace años. En medio de la escalada, el presidente Donald Trump elevó aún más la presión. Aseguró que Estados Unidos asumirá el control de la seguridad del estrecho de Hormuz, el corredor marítimo por donde transita cerca de 1/5 parte del petróleo que consume el mundo. Nos convertiremos en los guardianes del estrecho, afirmó el mandatario. Trump insistió en que ningún país tiene derecho a cobrar peajes por esa vía estratégica y sostuvo que, si alguien debe recibir una compensación por garantizar la navegación, será Estados Unidos. Mientras tanto, Irán acusa a Washington de destruir cualquier posibilidad de negociación y advierte que responderá a cada nuevo ataque. El precio internacional del petróleo ya comenzó a subir y varias navieras evalúan modificar sus rutas por temor a una escalada mayor. La tensión sigue creciendo y el riesgo de un enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán vuelve a poner al mundo en alerta. Cada ataque aumenta la posibilidad de un conflicto regional de consecuencias impredecibles, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. ¿Cómo se supone que una persona pueda vivir todo un mes con $3? Sí, al mes, no al día, no a la semana, al mes, $3 al mes. Ese es el salario de un cubano. Porque hay mucha gente que dice, no, Kevin exagera, Kevin dice mentiras. No, no estoy diciendo mentiras. El salario mínimo de un cubano son de $3 a $5, brother. ¿Cómo se supone que una persona pueda vivir todo un mes con $3 o $5? Cuando en muchos países eso no te alcanza ni para comerte un pan con un café hacer. ¿Cómo se supone que una gente pueda comprar comida? ¿Cómo se supone que una gente pueda comprar ropa? ¿Cómo se supone que una gente pueda salir de cualquier emergencia con $3 a $5 al mes, brother? Y hay desgraciadamente personas en Cuba que no les queda de otra que vivir así, trabajar para el Estado y cobrar de $3 a $5. No hay otra. ¿Cómo se supone que una gente pueda vivir en Cuba cuando de $3 a $5 no te dan ni para comprarte ni un fili de huevo? El fili de huevo te cuesta más que el salario mínimo de un cubano, en serio. Un poco de aceite es casi todo el salario. ¿De qué te vale? ¿De qué vale? ¿Cómo una persona, cómo se supone, bro, que un cubano pueda vivir todo un mes así, en serio? En Cuba no se vive, en Cuba se sobrevive. Yo no exagero, esa es la real del cubano, bro, ¿oíste? Según un informe de Food Monitor Program, una pareja en La Habana necesita más de 41,000 pesos mensuales para cubrir una dieta básica.
Esa cifra equivale a casi 20 salarios mínimos. La canasta alimentaria se ha convertido en un lujo al que muchos no pueden aspirar sin remesas o ingresos adicionales. Un informe de América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. La Fiscalía Provincial de La Habana solicitó 30 años de prisión para Ardenis García Álvarez, un cubano de 40 años natural de Cienfuegos y residente en Estados Unidos, acusado de ingresar armas a Cuba en una moto acuática. Según los reportes, el hecho ocurrió en octubre de 2023, cuando presuntamente llegó a costas cubanas con varias armas y municiones en una operación que las autoridades han presentado como de extrema gravedad. La severidad de la petición fiscal vuelve a mostrar cómo el régimen cubano trata este tipo de casos bajo un enfoque de seguridad nacional, especialmente cuando involucran armamento, entrada irregular al país y posibles lecturas políticas del hecho. Más allá del proceso en sí, el caso ha provocado atención por el nivel de castigo solicitado y por la señal que envía el Estado cubano frente a cualquier acción que interprete como una amenaza directa. Una persona murió tras caer al mar en el malecón de La Habana, cerca de la intersección con Paseo, en un hecho que vecinos de la zona vinculan con la crisis del agua que afecta a la capital. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, la víctima habría acudido al muro costero para recoger agua de mar después de pasar varios días sin servicio en su vivienda. Aunque las autoridades no habían confirmado oficialmente esa versión ni la identidad de la persona fallecida. El cuerpo fue recuperado por equipos de rescate luego de un operativo en el que participaron bomberos y personal especializado, mientras residentes del área señalaban que se trata de un tramo peligroso del malecón. El caso ha generado fuerte impacto porque resume con crudeza hasta dónde llega el deterioro cotidiano en La Habana, donde la falta de agua, los apagones y la precariedad están empujando a muchas personas a situaciones cada vez más extremas. Una nueva imagen de detenido de Damián Valdés Galloso volvió a poner en primer plano el caso por la muerte del reggaetonero cubano El Tiger. Valdés Galloso enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por el homicidio de José Manuel Carvajal Saldívar, nombre real del artista, además de acusaciones relacionadas con manipulación de evidencia y posesión ilegal de armas. El caso ha tenido amplio seguimiento dentro de la comunidad cubana por el impacto del crimen y por la gravedad del proceso judicial, ya que una eventual condena por asesinato en primer grado podría llevar a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte en Florida. La publicación de una nueva foto no cambia el fondo legal del expediente, pero sí reaviva la atención sobre un juicio que sigue siendo uno de los más sensibles y mediáticos en torno a una figura de la música urbana cubana.